bajo esa obediencia y sujeción. Pero es muy importante dentro de todo esto hacerlo con mucha responsabilidad para recibir esas promesas y bendiciones. Algo muy importante que tenemos que saber, hermanos. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, no evitamos tener aflicciones. No evitamos tener situaciones adversas en nuestra vida. Porque esas aflicciones a veces vienen del mundo, vienen del hombre, vienen de los gobiernos, o a veces vienen de la misma naturaleza. Pero sí podemos evitar provocarlas uno mismo, que es muy diferente. Y porque si nosotros no evitamos como humanos, como hijos de Dios, vamos a tener consecuencias para nuestra vida. Por ejemplo, les pongo el caso de que si nosotros no evitamos el alcohol, no evitamos las drogas, nos adherimos a esos vicios. Si somos violentos, si somos infieles, si entramos en prostitución, todo eso nos está acarreando a un desastre en nuestras vidas. Hay personas que no conocen de Dios o no ponen a Dios primero. Ellos no podrán evitar estas situaciones adversas porque ellos no ponen límites a las acciones que están realizando y se dejan llevar por costumbres, por tradiciones, porque el mundo es así. Hay muchas cosas que en el mundo nos vienen y si no tenemos esa fortaleza, ese dominio, estas cosas, esos vicios nos invaden. Por eso la gente que no conoce de Dios cae en esas situaciones y desperdicia su vida. Pero nosotros, como buenos hijos de Dios y buenos cristianos, podemos evitar esas situaciones adversas. Por eso, ¿cómo podemos evitar nosotros esas situaciones adversas como hijos de Dios? Como les dije anteriormente, la única manera de evitar esas situaciones adversas es actuando con mucha responsabilidad, con mucho sacrificio y con mucha obediencia hacia Dios. Y así lograremos tener una vida más estable. También podría ponerlo como ejemplo. Si nosotros como humanos queremos comodidades, queremos viajar, queremos tener algo, y si no trabajamos con responsabilidad, no ahorramos, ¿cómo lo vamos a conseguir? Porque el que no trabaja no tiene nada. Entonces, eso es una relación en lo humano. Hay que trabajar con responsabilidad para poder conseguir algo. En lo espiritual es mucho más grande todavía esa responsabilidad. Porque nosotros necesitamos ser responsables y obedientes ante Dios. Para eso, para tener una mejor explicación, vámonos a la Biblia, porque ahí está la palabra verdadera de Dios. Busquemos en Marcos 4 y vamos a leer de los versículos 31 al 41, del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. En la Reina Valera nos dice, comenzando del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Eso dice Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca y de tal manera que se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento,
e hizo una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Si nos dirigimos al capítulo 39, vemos que Jesús se levantó y reprendió al viento y hizo una gran bonanza, dice. ¿Por qué pasó esto? Porque nuestro Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Porque Él es nuestro creador. Es importante tener mucha fe en nosotros, hermanos, para que cuando estemos con temor, no nos amedrentemos si tenemos la presencia de Dios y actuamos con mucha fe. Nosotros nunca pensamos que nuestras tormentas y vientos son más fuertes o más grandes que nuestro Dios, porque Él está primero en estas cosas. Él siempre estará con nosotros. Pero es importante recalcar aquí, hermanos, que, como les dije anteriormente, a pesar que tenemos a Dios primero en nuestros corazones, ponemos a Dios primero en nuestras cosas, vienen adversidades. Imagínense a los discípulos. Ellos estuvieron con Jesús, caminaban con Jesús, dormían con Jesús. Pero, ¿qué pasaba? Que temieron. Estando con Él temieron. Y eso a veces nos puede pasar. Pero como les dije, hermanos, si ponemos a Dios primero, tenemos la seguridad que Dios tiene el control de todas estas cosas. Porque Dios es el creador. Él es el que nos dio la vida. Él creó todo el universo. Y si Dios es el que tiene el control, nada nos puede pasar. Porque estamos bajo su cobertura. Estamos bajo su sujeción y bajo su amparo. Lo que más me llamó de esta palabra es cuando los discípulos dijeron: ¿quién es este? Lo tenemos en el versículo 41, que aún el viento y el mar le obedecen. Si los discípulos que caminaban con él se preguntaban: ¿quién es este? Hoy lamentablemente también hay cristianos, hermanos de la iglesia, que a veces no conocen de su Dios. Y dicen: ¿quién es este? Pero, querido hermano, cuando ponemos a Dios primero en nuestra vida, el problema, la dificultad, las crisis, las enfermedades, que hoy día estamos pasando situaciones muy complicadas en el mundo. Cuando tenemos todas esas cosas, entendamos, hermanos, que Dios es más grande que esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es supremo y soberano. Él tiene el control de todas estas cosas. Él es el alfa y omega. Él es el principio y el fin. Para Él nada es imposible. Él tiene todo el control. Él creó el universo y Él controla nuestras vidas. Por eso, Dios es primero en nuestras vidas, porque es un Padre fiel y verdadero. ¿Por qué es fiel? Porque Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. ¿Y por qué es verdadero? Porque Dios no es hombre para mentir. Él lo que dice cumple. Todo esto que estoy hablando sucederá si somos
si tenemos fe en Dios. Porque la fe en Dios debe ser absoluta como hijos de Dios. Y pongámosle a Dios delante de todas nuestras cosas que hagamos, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en todo. Porque Él lleva el control de todas estas cosas. Porque a veces nos pasan muchas cosas. Les pongo un ejemplo. Nosotros vamos a buscar un trabajo y no lo conseguimos. Hacemos un negocio y nos falla. ¿Y qué hacemos nosotros primero? Es como reclamar a Dios. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué me suceden estas cosas? No, hermano. Si tenemos fe en Dios, es por algo. Porque Dios nos tiene preparado algo mejor. Tal vez ese trabajo no nos conviene. Nos dará algo para nuestra vida, para que nosotros podamos seguir adelante. Como experiencia les cuento, en este tiempo de confinamiento, yo he perdido muchos trabajos, ya no me han vuelto a llamar. Bueno, tampoco no eran tan malos los trabajos, pero hoy, gracias a Dios, Él ha preparado unos trabajos que están muy cerca a nuestro hogar, a nuestro sector que vivimos. Y eso nos ayuda muchísimo porque llegamos temprano a la casa, descansamos más, tenemos tiempo para compartir la palabra con Dios, estudiar la Biblia, compartir con la familia, con nuestras amistades, con la iglesia. Entonces es muy importante, ¿no?, que sepamos cuál es el propósito de nuestro Dios en nuestra vida. Entonces, como les dije, Dios es fiel y verdadero. No dudemos de esas cosas. Tenemos también que nosotros pensar que, como les dije, Dios tiene lo mejor para nosotros. Y eso llegará en el día de Dios. Todo tiene su tiempo. Para Dios no hay hora en nada. Él, cuando quiere darnos la bendición, ese es el día que nosotros tenemos que aprovechar esa bendición. Porque Él nos va a dar esa bendición. Pero nosotros, mientras esperamos esa bendición, sigamos en la lucha, sigamos esforzándonos, sigamos alabando a Dios. Porque cuando Dios nos bendice, nadie nos podrá tocar, nadie nos podrá quitar lo que Dios nos ha dado. Porque si nosotros ponemos primero a Dios, ten la seguridad que Dios nos va a poner en la cabeza y no de cola, porque somos sus hijos. Y confiemos absolutamente en Dios, porque Dios es un Dios de milagros. Él abre los cielos, Él abre las puertas donde no hay nada. Entonces, hermanos, estos versículos que en Marcos nos leímos, pase lo que pase, venga lo que venga, todas estas situaciones están en manos de Dios. Todas sus promesas. Como les dije anteriormente, porque Él es nuestro Dios supremo y soberano, es el Alfa y Omega, y Él tiene el control sobre todas estas cosas. Porque si nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida, no tenemos que temer nada. Porque si nosotros vencemos ese temor, tengamos la seguridad que todas nuestras metas, todos nuestros sueños se van a cumplir y nuestra forma de vida va a cambiar. Porque Dios es bueno, Dios es amor y Él nos da todo lo bueno para nuestras vidas. De todo lo que les estoy diciendo, es necesario nosotros tener una perspectiva clara, una mirada clara de por qué le tenemos que poner a Dios primero en nuestras cosas. ¿Qué es una perspectiva clara? Es ver las cosas como Dios hace las cosas.
Porque hay verdades en la vida muy diferenciadas. Porque tenemos la verdad humana y tenemos la verdad de Dios. Y nosotros, como humanos, vemos con nuestros ojos de humanos nuestras verdades que vienen a veces por el gobierno, que vienen por costumbres, que vienen de nuestra experiencia o por nuestros estudios. Pero es muy diferente la verdad que viene de Dios, porque la verdad de Dios es justa y verdadera, como dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que ver que la verdad de Dios es muy diferente a la humana. Y para nosotros ver esa verdad de Dios, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? ¿Qué nos dicen que cuando somos cristianos? Tenemos que nacer de nuevo. Es la única manera de nosotros conocer la verdad de Dios, naciendo de nuevo. Porque nosotros ya estamos, como humanos, metidos en las verdades tal vez de nuestros padres, por generación. Pero gracias a Dios, que Él ahora nos ha escogido como sus hijos, ya vemos de otra perspectiva, con los ojos de Dios. Porque los pensamientos de Dios son diferentes al humano. Entonces, hermanos, veamos con la verdad de Dios todas las cosas que hagamos. Y así de esa manera, nosotros tenemos un papá, tenemos un Dios, nosotros somos sus hijos, y de esa manera nosotros actuaremos, pensaremos y hablaremos como es nuestro Padre Celestial. Porque somos sus hijos, tenemos la identidad de Él. Entonces, si tenemos responsabilidad y obediencia, nosotros tendremos revelación. ¿Y dónde encontramos esa revelación? Aquí, en la Biblia. Tenemos que estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Es la Sagrada Biblia en la que nosotros podemos tener muchas cosas, muchas revelaciones de lo que Dios nos quiere decir para comprender la verdad de Dios. Si nosotros tenemos, como les decía anteriormente, dificultades diversas en nuestra vida, o sea, que nos quedamos sin trabajo, perdemos nuestro matrimonio, o en estos casos que estamos sufriendo en el mundo, perdimos la pérdida de un ser querido por esta pandemia, nos coge una depresión a veces y sentimos una debilidad. Pero si tenemos esa revelación de Dios, las cosas cambian. ¿Y cómo tenemos esa revelación de la cosa de Dios? Es a través del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre, murió por nosotros, fue sacrificado. Y cuando Él murió, subió a los cielos, retornó al cielo a su Padre, Él nos dejó un consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Él es el que nos revela las cosas ocultas, secretas que tiene Dios. De esa manera nosotros podremos entender por qué suceden esas cosas. Yo me preguntaba antes si había un accidente, si había una muerte, si hay un terremoto o lo que sea en esta situación. ¿Y por qué suceden estas cosas? Dios, ¿por qué permites, como quien dice? Pero en nuestra ignorancia no sabíamos por qué de estas cosas. Pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Dios nos revela por qué situaciones pasan estas cosas. Hay muchos cristianos que han sido asesinados, sacrificados. Los mismos apóstoles tuvieron muertes trágicas. Pero, ¿cuál ha sido el fin? Que esa palabra de Dios nunca ha muerto. Esa palabra de Dios es viva, ha sido viva y seguirá viva para siempre.
Y esa es nuestra función, nuestra obediencia, que nosotros cada día promulguemos esa palabra. Porque nada habrá en el mundo que nos quite eso. Nada podrá impedir. Ni esta pandemia nos ha impedido que nosotros ahora estemos dando la palabra por medio de esta conexión. Porque la palabra de Dios no se puede callar. Tenemos que seguir adelante, luchando, consolando. Porque si Dios nos dio ese consuelo, nos dio esa bendición y nos llenó de ese Espíritu Santo, nosotros tenemos que compartir eso a la gente. Y si, hermano o personas que me estás escuchando, oyendo, abre ese corazón, abre tu mente, oye la voz de Dios, para que estas situaciones adversas que a veces nos presentan en la vida, lo tomemos de una manera tranquila, paciente, porque todo tiene un fin, un propósito para Dios, porque las cosas de Dios son perfectas, son buenas y agradables, y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en nuestra vida. Así que, hermanos, una vez que tengamos ese Espíritu Santo, esa revelación secreta y oculta de Dios, en nuestra vida habrá siempre paz, gozo y tranquilidad. Si nosotros tenemos esa revelación de Dios, todo razonamiento humano no vale nada. Porque nosotros miramos, como dije, con ojos humanos. Pero al rato que miremos con ojos de Dios, con revelación de Dios, las cosas van a cambiar. Así que, hermanos, para terminar esta palabra, solo quiero decirte una cosa. Que Dios te ama. Que Dios te amó y te seguirá amando toda la vida. Porque Dios es eterno. Así vengan situaciones adversas como hemos estado recalcando en la palabra, en esta prédica. No temas, hermano, personas que nos ven, porque Dios tiene el control. Él es nuestro Dios, Él es el poderoso, Él es el gran yo soy. Para Él nada es imposible, sino que esperemos en el tiempo de Dios. Y veremos cómo Dios nos cuida y nos protege el día a día. Así que, mis hermanos, si ponemos a Dios primero en nuestras vidas, tengan la seguridad que cantaremos victoria, porque Dios no es perdedor, Dios no es deudor de nadie. Dios nos dio un espíritu de valentía, de esfuerzo, y Él dijo, esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso, sigamos adelante, hermanos. Pon a Dios primero en tu vida, para que las cosas que te sucedan no caigan en temor, porque sabemos que Dios tiene el control de todas estas cosas. El amor de Dios para sus hijos es incomparable. Si nosotros somos humanos, tenemos familia, tenemos hijos, nosotros, ¿cómo cuidamos de esos hijos? Con mucho amor, porque nosotros tenemos ese amor de Dios. Imagínense, nuestro Padre Celestial, que está encima de nosotros, lo hará con más amor todavía, porque es el dueño del amor, es el dueño de todo. Y nosotros, como hijos de Dios, también debemos corresponder ese amor a Dios sobre todas las cosas que hacemos. Y pongámosle a Dios, y vuelvo y repito, a Dios en primer lugar. Si nosotros, para hacer esto, leamos Marcos del 12, el capítulo 12, 30. Marcos 12, el versículo 30. Nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Qué maravilloso. Dios cumple
nuestros propósitos con nosotros. Y de esa manera, cuando veamos ese milagro, cuando veamos esas promesas, esas bendiciones, nuestro Dios será glorificado. Será exaltado cuando tengamos nuestras aflicciones. Dios será glorificado cuando pasemos estas pruebas. Será glorificado cuando estemos en crisis. Y declaremos, mis queridos hermanos y personas, que el plan de Dios es perfecto. Porque para los que amamos a Dios, empezaremos hoy mismo a ver la vida de otra manera. Dejemos del pasado. El pasado ya pasó, ya es historia. Vivamos del presente. Y si no ha habido oportunidad de recibirle a Dios o de conocer de Dios, hoy es la oportunidad, mi querido hermano, mi querido pueblo de Dios. Entreguemos ese corazón a Dios. Declaremos que Él es el Dios único que tenemos en nuestras vidas, que es nuestro refugio, nuestro amparo, es nuestro consolador en momentos difíciles. Y así nosotros veremos la vida de otra manera. La vida lo veremos con verdad y justicia. Esta es la palabra de Dios. Bendiciones, querida iglesia. Bendiciones, queridos hermanos. Que Dios esté con ustedes muy pronto. Amén.